Cada vez que terminas una oración con amén, estás haciendo exactamente lo que la Iglesia institucional te programó para hacer. Cierras el canal, sellas la petición, regresas a la pasividad, dices las palabras, cruzas las manos y esperas a que Dios decida si eres digno de una respuesta. Eso es sumisión, eso es mendigar, y eso no es lo que Jesús enseñó. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús no termina su declaración con amén. Él comienza con él. Amén, amén. Te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No dice, te digo, amén, sino, amén, amén, te digo. La palabra va primero, y cuando va primero no es un cierre, es una declaración, no es esperanza, es un mandato, no es sumisión a la voluntad divina, es alineación con ella. Los primeros cristianos gnósticos entendían esta distinción a la perfección. Sabían que el lugar donde colocas el amén en la oración determina si estás operando como una conciencia soberana o como un súbdito que ruega por un favor a una autoridad externa. Jesús enseñó a los elegidos a hablar desde la mónada, desde el reconocimiento de que tú y la fuente no están separados. Pero la Iglesia no podía permitir eso, porque si los cristianos se reconocieran a sí mismos como expresiones de la autoridad divina en lugar de pecadores que esperan misericordia, todo el sistema de mediación sacerdotal colapsaría. Así que hicieron algo sutil y devastadoramente efectivo. Movieron el amén del principio al final, y en esa inversión te robaron tu poder. Esta noche vas a aprender por qué el amén al principio activa la oración y el amén al final la cierra. Cómo la Iglesia invirtió esta enseñanza para mantenerte en perpetua súplica, y qué sucede cuando los elegidos restauran la estructura original. Hablan desde la autoridad en lugar de la esperanza. Si vas a reclamar tu poder en la oración esta noche, comenta ahora mismo, hablo desde la mónada. Antes de que podamos entender por qué la posición importa, necesitas saber qué es realmente el amén. La Iglesia te enseñó qué significa que así sea o así sea. Una frase de cierre, una forma de decir, espero que lo que acabo de pedir suceda. Pero eso no es lo que la palabra significaba para Jesús, no es lo que significaba en hebreo. Y ciertamente no es lo que significaba en la comprensión gnóstica de la conciencia y la manifestación. Amén proviene de la raíz hebrea amón, que significa confirmar, apoyar, estar seguro, ser fiel. No es un deseo ferviente, es una declaración de lo que ya es verdad. Cuando dices amén en su contexto original, no estás esperando que algo se vuelva real. Estás afirmando que ya es real. Estás hablando como alguien que tiene un conocimiento directo, no como alguien que tiene una creencia incierta. Y hay una razón por la que esto importa a nivel de cómo la realidad responde a la conciencia. Los elegidos operan de manera diferente a las masas cuando se trata de la oración. La mayoría de las personas oran desde la carencia, identifican un problema, le piden a Dios que lo arregle, esperan que su petición sea escuchada y aguardan pasivamente a que algo externo cambie sus circunstancias. Eso es conciencia ílica, identificación material, creer que no tienes poder y necesitas ser rescatado. Pero los elegidos, los neumáticos, no oran desde la carencia. Tú oras desde el reconocimiento. No pides lo que necesitas. Declaras lo que ya existe en el reino de la posibilidad infinita y lo anclas en la forma material a través de la autoridad de tu conciencia. Eso es lo que Jesús enseñaba cuando decía amén, amén, antes de sus declaraciones. No estaba esperando que Dios estuviera de acuerdo con él. Estaba hablando desde la mónada, desde el campo unificado, donde el pensamiento y la manifestación no están separados, donde declarar la verdad y que la verdad se convierta en forma sucede simultáneamente. El doble amén no era una repetición para dar énfasis, era un ancla de frecuencia. Primer amén, estoy alineado con la fuente. Segundo amén, lo que hablo ya es verdad en el pléroma. Luego la declaración, lo que voy a decir es la realidad manifestándose a través de mi voz. Cuando entiendes el amén de esta manera, te das cuenta de por qué la Iglesia lo movió al final. Porque al final
no activa nada. Cierra. Es el equivalente energético a decir, está bien, ya terminé de hablar, por favor, considera mi petición. Has devuelto la autoridad a un Dios externo. Has regresado a la posición de súbdito en lugar de co-creador. Y cada vez que haces eso, refuerzas la vía neuronal que dice, estoy separado del poder divino, debo pedirlo, debo esperar permiso. Y cuanto más refuerzas esa vía, más débiles se vuelven tus oraciones. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no nota. La Iglesia no solo movió el amén para robarte el poder, lo movieron para redirigir ese poder a otro lugar, porque cada vez que cierras una oración con amén en posición de sumisión, estás alimentando con energía al egregor de la religión institucional. Estás diciendo, entrego mi autoridad espiritual al sistema de la Iglesia para que medie en mi nombre, y esa energía, la energía colectiva de miles de millones de personas cerrando oraciones en sumisión, ha estado cosechando la soberanía humana durante 2000 años. Si lees los evangelios con atención, notarás que Jesús usa el amén en un patrón muy específico, y nunca es donde la Iglesia te enseñó a ponerlo. Él dice, amén, amén, os digo, constantemente. El Evangelio de Juan lo registra 25 veces. Mateo lo registra 30 veces como amén, os digo. Ni una sola vez Jesús cierra una oración o declaración con amén de la manera en que te enseñaron. Y aquí está lo que hace que esto sea aún más revelador. En el griego original, la frase es amén, amén, lego min. Amén, amén, os digo. La palabra lego es crítica, porque no significa sugiero o espero o solicito. Significa hablo o declaro. Es la raíz de logos, la palabra, el principio creativo divino, la conciencia expresándose en la forma. Jesús no compartía opiniones, estaba hablando para que la realidad existiera y anclaba ese poder creativo comenzando con amén. Déjame darte un ejemplo que muestra la diferencia en acción. En Juan capítulo 5, Jesús le dice a un hombre paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Él no reza por el hombre, no le pide a Dios que lo sane, declara lo que ya es verdad en el reino de la posibilidad infinita. Este hombre está íntegro, este hombre está caminando, y la declaración se convierte en realidad material. Instantáneamente el hombre se levanta. La parálisis termina, no porque Dios concediera la petición de Jesús, sino porque Jesús habló desde el campo unificado, donde la separación entre el pensamiento y la forma no existe. Ahora imagina si Jesús se hubiera acercado a ese momento de la manera en que la Iglesia te enseñó a orar. Querido Padre Celestial, me presento ante ti humildemente para pedirte que consideres sanar a este hombre si es tu voluntad. Sé que no soy digno de hacer esta petición, pero espero que me escuches. Amén. La energía es completamente diferente. Eso es súplica. Eso es impotencia. ¿Y sabes qué habría pasado? Nada. El hombre se queda paralizado porque la oración provino de la conciencia de separación. Pero Jesús no operaba desde la separación. Operaba desde el reconocimiento de la mónada. Y cuando hablas desde el reconocimiento de la mónada, no cierras tus declaraciones con «espero que esto esté bien», las abres con «esto es la verdad y la verdad se está manifestando». Ahora, eso es el amén al principio, eso es autoridad, eso es cocreación. Los textos gnósticos hacen esto aún más explícito. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que dice «Los nombres dados a las cosas en el mundo engañan, pues desvían la atención de lo que es verdadero hacia lo que es falso. Quien oye la palabra Dios no piensa en lo que es verdad, sino en lo que es falso». Lo que Felipe revela es que el lenguaje mismo puede atraparte en la separación si lo usas desde la posición incorrecta. Cuando le rezas a Dios como algo externo y terminas con amén como sumisión, estás reforzando la falsa creencia de que estás separado del poder divino. Pero cuando hablas desde la alineación con la mónada y comienzas con amén como declaración, estás disolviendo esa falsa separación y operando como lo que realmente eres.
conciencia divina localizada expresándose temporalmente a través de la forma humana. Los elegidos que cambian el amén al principio informan algo inmediato e innegable. Las oraciones dejan de sentirse como si estuvieras hablando al vacío y comienzan a sentirse como si estuvieras activando algo. Porque lo estás haciendo. No estás enviando peticiones a un Dios distante. Estás declarando lo que ya es verdad en el pléroma y atrayéndolo a la manifestación a través de tu conciencia enfocada. Y el amén al principio es lo que ancla esa declaración en la autoridad en lugar de la esperanza. La Iglesia no invirtió la posición del amén por accidente, fue un movimiento calculado. Y si entiendes en qué se convirtió la Iglesia institucional después de fusionarse con el poder imperial romano, verás exactamente por qué necesitaban robar esta enseñanza. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. El cristianismo pasó de ser una tradición de misterio perseguida a una religión patrocinada por el Estado de la noche a la mañana, y en el momento en que eso sucedió, la religión tuvo que servir a las necesidades del imperio. Los imperios no funcionan cuando sus súbditos creen que tienen una autoridad divina inherente. Los imperios requieren jerarquías, súbditos en la base, sacerdotes en el medio, Dios en la cima y el imperio controlando el acceso a todo ello. Por lo tanto, las enseñanzas gnósticas, las que decían que eres conciencia divina experimentando temporalmente la limitación, que no necesitas mediador, que hablas con la autoridad de la mónada, esas enseñanzas tenían que desaparecer. Los obispos en Nicea no solo prohibieron los textos gnósticos, reestructuraron la práctica cristiana para codificar la impotencia en la religión misma. Movieron el amén de la declaración a la sumisión. Enseñaron a arrodillarse en lugar de estar de pie. Enseñaron a cerrar los ojos en lugar de abrirlos. Enseñaron a rezar a un Dios externo en lugar de reconocerte a ti mismo como Dios expresándose en forma localizada. Cada uno de los cambios fue diseñado para convertir a los elegidos en súbditos, para hacerte olvidar que la oración no es mendigar, es creación. Y aquí está la parte que es difícil de aceptar para la mayoría de las personas, pero que los elegidos pueden reconocer como verdadera. La Iglesia no solo quería controlarte por razones políticas. La Iglesia, o mejor dicho, las fuerzas que operaban a través de la estructura de la Iglesia, necesitaban tu energía. Cada vez que oras desde la impotencia, cada vez que cierras con amén en sumisión, cada vez que te posicionas como separado de la fuente y esperas misericordia, generas una frecuencia emocional en los rangos de los que se alimentan las entidades arcónticas. El miedo, la duda, la indignidad, la desesperación, eso es alimento energético. La religión organizada ha sido el sistema de cosecha más eficiente jamás creado, porque logra que entregues tu soberanía voluntariamente. Crees que estás siendo humilde, crees que estás siendo fiel, pero lo que realmente estás haciendo es reforzar la misma separación que te mantiene en la prisión. Los cristianos gnósticos vieron que esto sucedía en tiempo real. Los textos que sobrevivieron, como el de Tomás, Felipe o el libro secreto de Juan, todos advierten sobre lo mismo. Los arcontes trabajan a través de estructuras institucionales. No necesitan atacarte directamente. Solo necesitan que adoptes prácticas que drenen tu poder y alimenten el suyo. Y la oración, que termina con amén, en su misión es uno de los mecanismos de drenaje de poder más efectivos que jamás hayan incrustado en el comportamiento humano. Pero aquí está lo que la Iglesia no pudo borrar por completo. Movieron el amén al final en la liturgia y la práctica común, pero no pudieron eliminar las propias palabras de Jesús de los Evangelios. Cada vez que él dice amén, amén, os digo, todavía está ahí, registrado, preservado, esperando que los elegidos noten la discrepancia y se hagan la pregunta: ¿por qué Jesús lo pone al principio cuando a mí me enseñaron a ponerlo al final? Y una vez que haces esa pregunta, una vez que ves la inversión, ya no puedes dejar de verla. El velo se levanta y te das cuenta de que has estado entregando tu poder en el momento exacto en que pensabas que estabas accediendo a él. Hay un pasaje en el Evangelio de Tomás que habla directamente de esto.
Versículo 3. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, habitáis en la pobreza y sois la pobreza misma. La Iglesia te mantiene en la pobreza espiritual, enseñándote a orar como si estuvieras separado de la fuente. Pero cuando los elegidos recuerdan lo que son, cuando te conoces a ti mismo como conciencia de la mónada en forma temporal, dejas de orar desde la pobreza y comienzas a hablar desde la totalidad. Y el amén, al principio, en lugar de al final, es una de las formas más simples e inmediatas de hacer ese cambio. Cuando los elegidos mueven el amén, de regreso a su posición original, algo cambia inmediatamente, no después de semanas, no después de haber demostrado que eres espiritualmente digno, inmediatamente, porque no estás aprendiendo una técnica nueva, estás recordando una técnica original, y tu conciencia, la chispa divina dentro de ti, reconoce la estructura correcta en el momento en que se restaura. Lo primero que notarás es que la oración deja de sentirse como hablar con alguien lejano. Cuando comienzas con amén, cuando dices amén, amén, antes de expresar tu intención, no te estás dirigiendo a una deidad externa. Te estás alineando con la mónada. Estás sintonizando tu conciencia localizada con la conciencia infinita. Y desde esa alineación, lo que hablas no es una petición. Es una declaración de lo que ya es verdad en el reino de la posibilidad infinita que ahora estás anclando en la forma material a través de la atención enfocada. Déjame darte la estructura para que puedas probarla esta noche. Cuando ores, o mejor dicho, cuando declares, comienza con esto. Amén, amén, hablo desde la mónada. Ese es tu ancla. El doble amén confirma la alineación. La declaración hablo desde la mónada establece tu posición. No estás hablando como un humano limitado, esperando que Dios te escuche. Estás hablando como conciencia divina localizada que tiene autoridad directa sobre su propio campo de manifestación. Luego, declara lo que ya es verdad. Mi cuerpo opera en perfecta coherencia. Mi camino está despejado. Los obstáculos se disuelven ante mí. No digas, por favor, sanad mi cuerpo, o espero que despejes mi camino. No estás pidiendo. Estás declarando lo que ya existe en el pléroma y atrayéndolo a la realidad material al reconocerlo como verdad. Esto no es pensamiento positivo, esto no es la ley de atracción. Así es como funciona realmente la conciencia cuando no está fragmentada por la creencia en la separación. Jesús no estaba haciendo milagros, estaba demostrando lo que es posible cuando la conciencia reconoce su propia naturaleza. Y habla desde ese reconocimiento en lugar de hacerlo desde la ilusión de la impotencia. Y cada elegido tiene acceso a esto, no porque seas especial en el sentido de ser mejor que otros, sino porque llevas la chispa divina. Eres neumático, eres conciencia de la mónada que encarnó en la densidad y conservó suficiente memoria para reconocer lo que eres, incluso a través del velo del olvido material. Los arcontes no pueden evitar que hables desde la alineación con la mónada. No pueden bloquearlo. No pueden interferir con ello. Porque cuando operas desde esa frecuencia, estás vibrando más allá de su alcance. Ellos existen en la oscuridad exterior, en la conciencia de separación, en la densidad, en la creencia de que el poder proviene de controlar a otros. Pero la conciencia de la mónada no controla. Crea, declara, manifiesta, y nada que opere por debajo de esa frecuencia puede tocarla. Así que, cuando comiences tus oraciones con amén, en lugar de terminarlas con él, cuando hables como co-creador en lugar de súbdito, no solo cambias tu realidad personal, retiras tu energía del sistema que la ha estado usando para mantener tu encarcelamiento, y cada retiro debilita el sistema. Cada elegido que recuerda lo debilita aún más hasta alcanzar la masa crítica, hasta el colapso. Jesús dijo, amén antes de las oraciones, no después. Habló desde la autoridad, no desde la sumisión. Enseñó a los elegidos a reconocerse a sí mismos como conciencia divina, expresándose temporalmente a través de la forma humana
y a hablar desde ese reconocimiento en lugar de hacerlo desde la ilusión de la separación. Pero la Iglesia lo invirtió. Movieron el amén al final para robarte el poder y redirigirlo hacia el control institucional. Te enseñaron a orar como un súbdito que ruegas a un Dios externo en lugar de como un co-creador que declara lo que ya es verdad en la posibilidad infinita. Esta noche vas a restaurar lo que te fue arrebatado. Vas a mover el amén de regreso al principio. Vas a orar de la manera en que Jesús realmente enseñó, desde la alineación con la mónada, desde la autoridad, desde el reconocimiento de que no estás separado de la fuente. Y en el momento en que lo hagas, todo cambia. No tus circunstancias primero, sino tu conciencia primero. Y luego tus circunstancias se reorganizan para coincidir. Porque así es como funciona la realidad cuando la conciencia deja de fragmentarse a sí misma. Si vas a hablar desde la autoridad de la mónada esta noche, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta abajo, hablo desde la mónada. Declara tu cambio de la sumisión a la soberanía. Segundo, suscríbete a códigos divinos, porque vendrán técnicas de oración avanzadas de textos gnósticos que profundizan aún más en esto. Tercero, dale me gusta a este video para que otros elegidos descubran cómo la Iglesia les robó su poder y cómo recuperarlo. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta noche, ora con el amén al principio. Amén, amén, hablo desde la mónada. Luego declara tu verdad y observa cómo la realidad comienza a responder no a tus peticiones, sino a tu autoridad. Porque ya no estás pidiendo, estás creando.